Listo, Salvador. Muy bien, buenas tardes a todos. Como dice la doctora Costas, la idea de esta pequeña charla tiene el antecedente de el tratamiento de un objeto matemático nuevo para los estudiantes, para muchos estudiantes, fundamentalmente QFBs, un objeto matemático que no conocen, pero indudablemente para los alumnos de segundo semestre e incluso algunos de tercero, es un concepto que no manejan. Yo quisiera comentarles que la charla que voy a compartirles no es producto de una investigación rigurosa de algún, que encuentren publicada en algún libro o en algún paper, es más bien compartirles la experiencia que he acumulado para tratar de explicar este tema particular. La experiencia que he acumulado pues, a lo largo del tiempo que he estado impartiendo matemáticas en la facultad, que ya son varios años, tanto a estudiantes de primer ingreso como a estudiantes de segundo, tercero y últimamente de cuarto semestre, que les he dado métodos numéricos. La experiencia que quiero compartirles es la siguiente. Yo tengo un pequeño problema cuando transmito la derivada parcial o enseño la derivada parcial. En el caso de mi curso de ecuaciones diferenciales, que es un curso que se imparte a todos los estudiantes de la facultad, es un curso de tercer semestre. Si bien ya hay muchos alumnos que han llevado el cálculo vectorial y tienen una idea un poquito más precisa, tengo estudiantes de QFB que no han llevado la asignatura de cálculo vectorial. Entonces, lo que hago antes de discutir las ecuaciones diferenciales en las que requiero usar las derivadas parciales, hacerles una introducción que es más de carácter intuitivo, no tan formal, porque lo que yo requiero es que ellos hagan las derivadas parciales, las hagan. Que entiendan que es una derivada parcial, pero sin la rigurosidad o la formalidad que discutimos en cálculo vectorial. Entonces ese es un primer impacto. El siguiente impacto es en los alumnos de primer ingreso. Comentaba hace ratito, no sé si estaban todos presentes, que en mi curso de cálculo de una variable, dentro de las aplicaciones de la derivada, a mí me gusta mucho, porque sé que es una herramienta que ellos requieren, platicarles de los métodos de ajuste de curvas de rectas, de parábolas, etcétera, polinomiales, o de combinaciones lineales en ajuste de datos experimentales por el método mínimos cuadrados. Y entonces ahí requiero derivadas parciales. De manera que también a mis estudiantes de primer ingreso, después de discutir el tema de derivada en una variable, que lo llevamos hasta las aplicaciones y todo, tratamos de entender todo lo que conlleva esta herramienta fundamental de la matemática, les hago digamos, una extensión de manera intuitiva a las funciones de varias variables. Y con esto trabajamos un poquito también la derivada parcial en el primer semestre. Entonces, la discusión que hago en primer semestre es más intuitiva que la de tercero, porque ahí sí las herramientas que se requieren para entender la derivada parcial de manera apropiada, con la formalidad que requiere, no las tiene. Entonces es más intuitiva. Lo que voy a platicarles ahorita es, digamos, un resumen de las distintas formas que he tratado de abordar este tema, que está orientada estrictamente en una sola dirección. Y esa es la que les voy a platicar ahorita, que es además la forma en que la discutimos en el curso de cálculo vectorial. Entonces voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Hice una presentación para ustedes. Le decía a la maestra Costas que se las voy a enviar a ella para que se las comparta y la tengan ustedes. Entonces, déjenme ver aquí.
Sí, sí se ve la pantalla, perdón. Sí, señor. Sí, ya se ve, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Bien. Esta charla la estoy planteando en dos partes. Una primera parte que dice qué son los antecedentes. ¿De qué estoy hablando cuando les voy a hablar de antecedentes? Estoy partiendo del hecho de que se requiere discutir la derivada parcial en un grupo de segundo semestre. Es decir, ya pasaron el primero, ya han visto los temas diversos que se ven tanto en cálculo como cálculo de una variable como álgebra, en los cuales voy a destacar los que me parece son más relevantes para entender el concepto de la derivada parcial. Esos serían los antecedentes que les voy a presentar ahorita. La más importante de las herramientas de la matemática, que son las funciones, la discutimos tanto en el curso de álgebra como en el curso de cálculo. En los dos discutimos las funciones. Vamos a platicar en general de las funciones que son y después en dónde nosotros las vamos a meter. Las vamos a meter en un conjunto de estructuras que los matemáticos llaman modelos de la teoría, que son las estructuras que nosotros usamos. Usamos las estructuras de grupo, de campo y espacio vectorial para tratar de representar los distintos fenómenos con los que nosotros tratamos. Posteriormente platicaré un poquito, son unas muy breves discusiones acerca de estos conceptos. Las transformaciones lineales son importantes porque justamente la derivada desde cálculo de una variable, vemos que la derivada es una transformación lineal. Entonces, estos elementos ellos los tienen, este elemento ellos los tienen porque los discutimos en el curso de álgebra. Con estos recursos nos vamos ahora sí a darle una característica bien definida al concepto de función. El concepto de función y variable tan real. Luego discutimos digamos, la médula del cálculo diferencial integral, que es el concepto de límite y continuidad. Posteriormente vemos derivada y diferencial como sus aplicaciones, así como las técnicas de la integración y las técnicas de integración. Esto se los voy a presentar de manera muy breve, lo vamos a discutir con la idea de que ustedes tengan el antecedente de cuál es la información, por lo menos información, que los alumnos tienen cuando ingresan al segundo semestre. No puedo afirmar que sean temas que dominan ampliamente, lo que sí puedo afirmar es que son temas que conocen, que han visto de alguna manera. Con esta introducción, con estos elementos, nosotros podemos abordar la derivada parcial. La derivada parcial, voy a platicar en principio de una extensión del concepto de intervalo del cálculo de una variable hacia funciones en varias variables. De manera que esto quede completamente claro. Luego, platicaré de límites, continuidad y componentes para finalmente aterrizar en la derivada de un campo escalar estrictamente con respecto a un vector. Y a partir de esto, discutimos las derivadas direccionales y las derivadas parciales. Me permití integrar en esta discusión, en esta charla, en esta presentación, un par de ejemplos de cómo se trabaja la derivada para que los estudiantes mismos puedan ver que los conceptos no son ajenos. Los conceptos de derivada, perdón, las herramientas, la operación que nosotros hacemos en derivadas parciales es exactamente la misma herramienta con la que trabajamos en derivadas ordinarias. Simplemente es ahora estamos trabajando para funciones en varias variables. Indudablemente, uno de los intereses fundamentales míos en estos cursos de primer semestre, bueno, evidentemente todos mis cursos, pero en primer semestre fundamentalmente es empezar a tratar de que los muchachos vean que estos objetos de la matemática que están presentados como antecedentes no son objetos que les interesen a los matemáticos exclusivamente. Son herramientas que nosotros como estudiantes de química, como profesionales de química, necesitamos y tenemos que usar. Entonces, es muy frecuente la recurrencia que yo hago de presentarles estos temas utilizando
distintos fenómenos que pueden ellos, por lo menos de manera imaginaria, pensar que son procesos reales. ¿Ok? Esa es la idea. Bien. Les decía que el concepto más importante para nosotros, los usuarios de la matemática, y dicen que también para los matemáticos, es la función. La función es una relación entre dos conjuntos, básicamente. Y en el curso de álgebra se platica el producto cartesiano. Por eso se requiere que en el curso de álgebra exista un antecedente que es el álgebra de funciones. Es decir, no es un tema que esté puesto en el programa de álgebra porque queríamos llenar algo. Es un tema que es muy importante porque justamente del producto cartesiano se derivan un chorro de cosas que nosotros usamos. La más importante de ellas es la función. La función es un subconjunto del producto cartesiano que se define o se denota de la forma más general como está escrito ahí. Esa primera parte que está escrita ahí se lee que f es una función de A en B, donde A y B son conjuntos. Particularmente, al primer conjunto que aparece en la función, en esta relación, se llama el dominio de la función. El segundo elemento es el contradominio y a F se le denomina la regla de correspondencia. Es decir, F va a tomar elementos del conjunto A y algo les va a hacer. ¿Qué les va a hacer? Lo que quiera hacerles F. F les digo a mis alumnos, les va a poner una estrellita en la frente a cada elemento de A y lo va a mandar a B, o le va a doblar la pierna y lo va a mandar a B. Va a hacerle exactamente lo que F diga. Por eso se llama la regla de correspondencia. Y entonces esa cosa que hace F se traduce en cada elemento del conjunto A en una F de A que se llama la imagen de A bajo la función F. Es exactamente la imagen de A bajo la función F. O sea, si le puso una estrellita, o le dobló la pierna, o le elevó al cuadrado, lo que sea. El conjunto de elementos que forman la imagen de la función se llama el rango, y no siempre el rango es todo el contradominio. A veces sí, a veces no. Pero esta función debe satisfacer dos condiciones que son muy importantes y son las que la definen concretamente. La primera condición dice que para todos los elementos de A, todos, absolutamente todos, debe existir un elemento en B, no necesariamente diferente, pero debe existir un elemento en B, tal que el par ordenado A, B esté en esa relación, es decir, sea un elemento de la función. Y por otra parte, dice que si yo tengo dos pares ordenados en donde el dominio es el mismo y la imagen es distinta, eso no puede ocurrir. Es decir, en una función, si yo tengo el par ordenado A, B y el par ordenado A, C en la misma función, eso implica necesariamente que B y C sean el mismo. Lo cual quiere decir, en breve, en resumen, que los elementos de A no se repiten en una función. Aterrizamos este concepto con estas estructuras de la matemática, que son los grupos, los campos y los espacios vectoriales, que son las estructuras o los modelos de la teoría que nosotros usamos. Nosotros, los usuarios de la matemática, desde las distintas carreras de química. Para poder definir estos objetos, quisiera hacer aquí un paréntesis muy, muy breve. Cuando nosotros decimos en matemáticas definir, es porque no tenemos de otra. Nuestros objetos en matemáticas no son como nuestros objetos en química. Por ejemplo, si yo en química digo, si voy a hacer reaccionar el compuesto A con el compuesto B y me va a dar el compuesto C, pues voy al laboratorio y puedo hacer en mi matraz, meter el compuesto A, el compuesto B y verificar que efectivamente se forma el compuesto C. En matemáticas no podemos hacerlo. Entonces tenemos que definir nuestros objetos y nuestras herramientas. La primera herramienta que vamos a definir es una operación binaria, que para nosotros en general son la suma y la multiplicación. Y parte de la idea de una operación binaria que es una función,
aquí ya metemos el concepto de función. Una operación binaria es una función que opera con elementos del conjunto A, siendo un conjunto A un conjunto con más de dos elementos, opera sobre ellos y nos devuelve un elemento de A. Eso es importante. ¿Okay? Quiere decir eso que para todo A y B en el conjunto A, la función, en este caso le puse asterisco para representar a las dos operaciones binarias, la función asterisco sobre el par ordenado A, B, se escribe, y eso decía el maestro Manuel Vázquez, que es un abuso de notación, como A más B o A por B, dependiendo de cuál sea la operación. Y las propiedades que tiene esta operación es que conmuta, se asocia, tiene idéntico y tiene inverso. Esas son características fundamentales de las operaciones binarias. Si no conmuta, si no se asocia, si no tiene idéntico y si no tiene inverso, no son operaciones binarias y mucho menos son de las que nosotros usamos comúnmente. Con una operación binaria, una sola, y un conjunto de elementos, de más de dos elementos, que no conmuta, se llama a este conjunto un grupo. Es un grupo simplemente. Ahora, nosotros usamos esta estructura matemática, sí. Nosotros usamos los grupos porque justamente los espacios, un espacio vectorial es un grupo, ¿sale? Entonces necesitamos definirle a los muchachos qué es eso, qué es un grupo. Y en particular, un grupo abeliano, que es un grupo en donde la operación binaria que se usa o que se define, sí conmuta. Ese es el tipo de grupos que nosotros trabajamos. Bien. Una vez definidos los grupos, definimos otro objeto que es el campo. ¿Qué es un campo en matemáticas? Un campo en matemáticas es un conjunto con más de dos elementos que tiene dos operaciones definidas. En este caso decimos suma y multiplicación. Que tiene todas las propiedades de los grupos abelianos. La suma y la multiplicación conmutan, se asocian, tienen idéntico, tienen inverso y además cumplen con la distribución de la multiplicación sobre la suma. Esas reglitas básicas de operaciones binarias, con esas reglitas, profesores, nosotros podemos construir todo el álgebra de las ecuaciones. Esas son las únicas reglas que usamos junto con el principio de sustitución. Finalmente, aclaramos que si el campo es el campo de los números reales, también les incorporamos a nuestros cursos un par de axiomas que definen justamente que el campo de los reales es un campo ordenado y completo. Es decir, los axiomas de orden y de completez. Los axiomas de orden nos permiten definir operaciones como las desigualdades, en donde se definen además otras estructuras que son los intervalos, y los intervalos no pueden definirse completamente si no vemos el axioma de completez. Entonces, con esto nosotros formamos la estructura que se llama campo, que es la estructura con la que trabajamos en el álgebra. Posteriormente, los espacios vectoriales. Este es un tema que también se discute en álgebra. Dice, si yo tengo un conjunto de más de dos elementos y una operación definida como la operación suma, formo un grupo. Ese grupo voy a pedirle que sea abeliano, es decir, que conmute, se asocie, tenga idéntico y tenga inverso. Y por otro lado, tengo un campo K. El campo K, que como ya dijimos, es un conjunto que tiene dos operaciones binarias definidas y además distribuye la suma sobre la multiplicación. Perdón, al revés, la multiplicación sobre la suma. Se dice que el espacio V, el conjunto V, el grupo V, es un espacio vectorial sobre el campo K si se define la operación que llamamos comúnmente la multiplicación por escalares. Es decir, los elementos del espacio vectorial V no son los mismos elementos que los del campo. A esos elementos se les llama vectores. A los del conjunto V son vectores. Los del conjunto A son escalares. Entonces, si nosotros hacemos la combinación de un campo K con un vector, con un espacio vectorial V mediante la operación multiplicación por un escalar, entonces se dice que ese espacio vectorial es un espacio vectorial sobre el campo K. Particularmente, reitero, nosotros trabajamos con el espacio vectorial real
de los vectores en Rn y con el campo de los reales, aunque también este espacio vectorial nos permite definir otras características que tienen, por ejemplo, las matrices como un campo, como un espacio vectorial, los polinomios de grado n también como un espacio vectorial. Ese tratamiento lo hacemos en el curso y pues lo conocen. Bien. Dentro de este campo, de estos espacios, como solamente está definida la suma en el grupo del espacio vectorial, necesitamos definir además un par de operaciones que son los productos. ¿Qué clase de productos admiten estos elementos? Admiten el producto escalar, que también se llama producto interior, que dice que dados dos elementos del espacio vectorial real de dimensión n, X y Y, que están presentados ahí mediante sus coordenadas de X1 hasta Xn y de Y1 hasta Yn, el producto interior, X.Y, se define como la suma de los productos de los elementos del vector X con los del vector Y uno a uno. Es decir, esta operación, este producto escalar, es también una función que toma vectores y nos devuelve. ¿Sale? ¿Qué características tiene este espacio, perdón, este producto? Este producto conmuta, también se asocia, también se distribuye sobre sobre la suma y además tiene una característica fundamental que lo define como producto interior, que es que el producto interior está definido positivamente. Es decir, que si yo hago el producto interior entre un solo vector con él mismo, el resultado siempre es o un número positivo o cero. Y solamente será cero cuando el vector que estoy operando es el vector nulo. Este espacio vectorial real con el que tratamos nosotros es un espacio que se llama normado, es decir, a todos los vectores que están en ese espacio se les puede determinar su norma. La norma, de alguna manera, es un concepto que se maneja desde la preparatoria como el concepto de magnitud o tamaño o longitud. Eso mete un poco de ruido, pero no importa. Si los muchachos lo conocen como tamaño, magnitud, longitud, es exactamente la norma. Y la norma, como se define, es la raíz cuadrada del producto interior del vector X consigo mismo. Es decir, la suma de los cuadrados de sus componentes, que de acuerdo con esto, ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo, que se lleva perfectamente bien con el teorema de Pitágoras. Es decir, la norma de cualquier vector en Rn la podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. El espacio vectorial real, Rn, también es un espacio que tiene métrica. Es decir, yo puedo medir tanto a los vectores como las distancias que hay entre vectores. Entonces, se define la operación distancia como la norma de un vector que resulta de la diferencia entre el vector X y el Y, dados dos vectores X y Y en Rn. El otro producto que se define es el producto vectorial. Dice que para dos vectores en R3, el producto vectorial se define solamente para vectores en R3. Si yo tengo dos vectores en R3 cuyas componentes son esas que están señaladas, el producto vectorial se obtiene o se define de esta manera. Por la forma en que se define, que es un vector, como verán ustedes, ese producto vectorial resulta en un vector, que es perpendicular, a los dos vectores X y Y. ¿Okay? Es perpendicular a los dos vectores X y Y. Entonces, bajo esta idea, ya podemos nosotros, con estas operaciones ya podemos nosotros empezar a introducir a los muchachos los empezamos a introducir, en conceptos como funciones vectoriales de variable real y funciones reales de variable vectorial. Por ejemplo, el caso de las rectas en Rn. Si yo tengo un punto de apoyo y un vector paralelo en Rn, puedo generar la ecuación de la recta con esos dos objetos. Y la ecuación vectorial de la recta, L, es la que aparece a la derecha como la suma del vector A más un parámetro T por el vector X, en donde T es cualquier número real. Entonces, en este
un momento donde yo les digo a los muchachos, fíjense que la definición de un parámetro es muy curiosa, porque un parámetro es una constante que al mismo tiempo es variable. Es decir, cuando yo quiero definir un punto de la recta L, uso un valor del parámetro, cualquier valor real, pero eso me define un punto de la recta. Si yo quiero definir a más puntos de la recta, pues tengo que modificar el valor de t. Entonces ese parámetro es una constante, que es constante para definir un punto, pero que la puedo mover a mi antojo para definir todos los demás puntos de la recta. La introducción a funciones escalares de variable vectorial es a través del concepto de plano. El concepto de plano lo discutimos en álgebra también y es muy importante para cuando trabajamos el cálculo vectorial, para cuando trabajamos las derivadas parciales. Para construir un plano yo necesito un punto de apoyo y dos vectores paralelos al plano. Evidentemente estos van a estar en R3 porque requiero usar el producto vectorial para determinar una forma de la ecuación del plano. Entonces la ecuación general del plano se escribe exactamente como está a la izquierda. El plano pi es el conjunto de elementos que son un punto de apoyo y dos vectores paralelos al plano. Y a la derecha aparece lo que se llama la ecuación normal del plano, que aquí esta ecuación se construye mediante la multiplicación de cualquiera vector que yo pueda construir sobre el plano con un vector perpendicular. El producto interior de esos dos vectores es 0 y evidentemente se forma esta ecuación. Ahora, el vector perpendicular lo voy a construir a partir del producto vectorial entre los vectores paralelos al plano. Por eso es importante tener estos antecedentes y los muchachos los tienen. Ok. Continuamos con otro antecedente importante que son las transformaciones lineales. La derivada es una transformación lineal. La integral es una transformación lineal. Entonces, ¿por qué tienen esa característica de ser transformaciones lineales y qué ventaja nos dan al clasificarlas dentro de las transformaciones lineales? Las transformaciones lineales operan sobre espacios vectoriales. Dice, si yo tengo dos espacios vectoriales, P y W, la función T que toma elementos de B y nos devuelve elementos de W es una transformación lineal. Es una transformación, perdón. Dice aquí que para todo elemento de B del espacio vectorial V, la transformación o función T aplicada sobre ese elemento me devuelve un elemento de W. Y se llama lineal porque si para cualquiera dos vectores en B, que es el espacio del dominio, la transformación abre sumas, o sea, respeta las sumas y hago la transformación T sobre la suma de los dos vectores. Eso corresponde exactamente con la suma de las transformaciones aplicadas sobre cada vector y saca escalares. Es decir, si hago la transformación T sobre la multiplicación de un escalar por un vector, eso equivale a tomar el escalar multiplicado por la transformación T sobre el vector R. La importancia de las transformaciones lineales radica en que tienen una matriz asociada. Es decir, hay una matriz que define a la transformación o que permite construir la transformación lineal. Y esta matriz se construye usando los vectores de la base estándar, que si se acuerdan son los vectores unitarios, que por ejemplo en R2 serían E1 y E2, que en física les llaman I y J. En R3 serían IJ y K, o E1, E2 y E3, que son vectores bien característicos que están definidos en la dirección de los ejes coordenados del sistema de referencia. Eso es importante. Entonces, cuando aplicamos la transformación sobre los vectores unitarios de la base estándar de B, obtenemos un conjunto de valores que, tomados por columna, son los coeficientes de la matriz de la transformación lineal. Entonces, con eso construimos la matriz de la transformación lineal y de manera que cualquier elemento de W, que es la transformación de B, lo podemos obtener multiplicando la matriz de transformación, la matriz asociada a la transformación, por el vector V. Y con eso podemos construir todos los elementos de W. Reitero, esto es importante porque la derivada, fundamentalmente, es una transformación. Con estos antecedentes,
seguimos platicando con los muchachos acerca de las... Ahora sí, vamos a darle un cariz distinto a ese objeto que definimos en principio, que es la función. La función como una extraña relación entre dos conjuntos que quién sabe para qué sirva. Ahora sí vamos a ver para qué sirve. Vamos a definir las funciones y variables reales o vectoriales. Y vamos a darle entonces sus nombres a los conjuntos A y B. Ahora sí, los conjuntos A y B son los espacios vectoriales reales de dimensión M y N, donde M y N son cualquier número natural, pensando que los naturales inician desde 1 hasta el infinito de 1 en 1. La función f de A en B se llama una función real de variable real si M y N son ambos iguales a 1, es decir, f es una función de R en R. Este tipo de funciones nos permite representar algunos ciertos fenómenos que están asociados a una sola variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho empezar a platicarles a los muchachos que este tipo de funciones pueden permitirnos representar, por ejemplo, la cantidad de un reactivo en una reacción química. Si yo pienso en una reacción química en donde todos los requerimientos energéticos los tengo controlados, es decir, no va a haber sustos en términos de los requerimientos energéticos, entonces el reactivo se va a ir agotando únicamente como una función del tiempo. De la misma manera, si pienso en un proceso de calentamiento, si caliento un líquido considerando que todos los puntos del líquido tienen la misma temperatura al mismo tiempo, entonces puedo pensar en que la temperatura de esa sustancia que estoy calentando solamente depende del tiempo. Y entonces empezamos a jugar con estos objetos que son objetos de la teoría y les ponemos cara, les ponemos elementos que ellos pueden tranquilamente ver, sentir o percibir o imaginar por lo menos. Una función real de variable vectoriales ocurre cuando m es 1 y n es mayor que 1, es decir, tomamos como dominio a vectores en Rn y como imagen de esos vectores en Rn a un número real. Este tipo de funciones también son muy importantes y son, digamos, fundamentales también para nosotros, porque resulta que estas funciones se pueden adaptar de manera apropiada a los fenómenos como los que platicamos anteriormente y otros, pero que no solamente dependen del tiempo. Ahora puedo pensar en que mi líquido se está calentando en una olla bastante grande y entonces puedo pensar que al principio la parte más caliente es la que está abajo y se va a ir calentando por conducción hacia arriba. Entonces puedo ubicar que en cualquier punto del espacio R3 hay una temperatura distinta. Es decir, la partícula que está en el punto XYZ o RTZ, la representación que yo quiera usar, está a una temperatura distinta de sus vecinos. Y entonces ahí sí pienso que la temperatura no solamente depende del tiempo, sino además depende de la posición en la que está la partícula. Pasamos por otras funciones que nos definen trayectorias. Si se acuerdan, platicamos de la recta en Rn. Esta es una función de este estilo. La función real, vectorial, perdón, de variable real, es una función que toma reales en el dominio y nos devuelve vectores. Es decir, toda recta en Rn es una trayectoria, se puede pensar como una trayectoria y entonces aplica este tipo de funciones. Y finalmente, uno de los campos más atractivos para nosotros, aunque yo creo bastante limitado, porque es un concepto mucho más general, pero para nosotros es muy importante porque nosotros tratamos frecuentemente, digo nosotros los químicos, tratamos frecuentemente con diferencias de potencial. Es decir, si mi función real de variable vectorial la pienso como un potencial térmico, la temperatura, potencial de masa como la concentración, puedo pensar en que si hay variaciones de esa propiedad particular en un espacio definido y en un tiempo definido, pues esas variaciones se pueden medir y se van a medir mediante una diferencia de potencial. Es decir, cuando yo hablo de una diferencia potencial, estaré hablando concretamente de un gradiente.
Pero eso no se los digo a los muchachos. Les digo, es una diferencia de potencial que queda representada de manera apropiada mediante una función vectorial de variable vectorial. Es decir, una función que toma vectores y me devuelve vectores. ¿Ok? Bien. La siguiente parte se concreta básicamente dentro de nuestros antecedentes a las funciones reales de variable real. Volvemos a nuestra realidad, que son las funciones reales de variable real, dejamos de imaginarnos cosas y entonces vamos a construir el concepto más importante del cálculo. De hecho, hay quienes afirman que un curso de cálculo es realmente un curso sobre límites, nada más. ¿Okay? El límite como la herramienta que permite definir al cálculo diferencial e integral fue un descubrimiento muy importante. Antes de este descubrimiento trabajaban con cosas extrañas con las que no podían justificar las derivadas de funciones. Cuando se estructura la teoría de límites, queda perfectamente establecido que una derivada, es una función distinta a la original que se obtiene a partir de un límite. Y entonces al límite se le define como un operador que tiene sus propiedades. El límite dice que si yo tengo una función f de A, subconjunto de los reales, en B, subconjunto de los reales, y digo que el límite de la función f cuando x tiende a x0, en donde x0 está en el dominio, es L, si solo si para todos epsilon mayor que 0 y existe un delta mayor que 0. Delta y epsilon son números pequeñitos. ¿Qué tan pequeñitos? Eso lo define quien esté determinando ese límite. ¿Okay? Pero sabemos que existen números que pueden ser tan pequeños como uno quiera, positivos siempre. Tal que si yo tomo el valor absoluto de la distancia entre un punto X en A y el punto X0, este valor absoluto va a ser siempre mayor que 0, evidentemente, pero menor que el delta. Y eso implica que el valor absoluto de la función evaluada en el punto X menos el límite, que es el valor al que tiende la función cuando X tiende a 0, es menor que ese epsilon. Esta construcción permite asumir el concepto de derivada como tal. Ya no hay cosas extrañas. Cuando Newton y Leibniz inventaron el cálculo, pues por ahí tenían que meter algunos strikes para poder entender el concepto de derivada. Otro concepto importante que deben tener las funciones es que sean continuas. Una función se dice que es continua en un intervalo, si solo si para todo valor o para toda x que está en ese intervalo, vamos a identificar un x0 en ese intervalo, se cumplen las tres condiciones siguientes. El punto está en el dominio de la función. Los límites laterales son iguales, lo cual quiere decir que el límite existe, y el límite de la función debe corresponder exactamente con el valor de la función en ese punto. Esas son los criterios que debe cumplir una función que se diga continua. Y, por otra parte, si yo digo que la función es continua en todo un intervalo, pues quiere decir que en todos los puntos de ese intervalo cumple con las tres condiciones. Una vez definido el límite, la siguiente construcción va hacia la derivada. La derivada como un objeto matemático en general se define de la forma siguiente. Si f es una función de un subconjunto de R en R, que se le llama de clase Cn, quiere decir una clase Cn, una función clase Cn, significa que es continua, con el concepto de continuidad que vimos, pero además de que no presenta agujeros, ni brincos, ni nada, no tiene picos. Es decir, es una función que, si yo la grafico, va caminando suavemente por el plano cartesiano. Esa es una función clase Cn. Quiere decir que es continua y n veces derivable. Se define la derivada como el límite del cociente de diferencias de la función evaluada en x más h menos la función en x sobre h,
cuando h tiende a 0. Esta idea es la que les decía antes en la definición de Newton y Leibniz, como que quedaba oscura, porque decían, bueno, para empezar, pues la derivada es un cociente. Y si yo estoy dividiendo entre 0, pues nomás no puedo, ¿no? Porque no está definida la división entre 0. Entonces la derivada es un invento extraño que no sirve para nada. Bueno, una vez que tenemos claro el concepto de límite, entendemos que esto, para empezar, no es un cociente. Es el operador aplicado sobre un cociente, pero además, ojo, ese cociente es una indeterminación matemática. Es decir, es una división de 0 entre 0. Entonces, no puedo asumir a la derivada como un cociente. La derivada es el límite, cuando h tiende a 0, de ese cociente. Cuando ya le aplico un operador, ya no estoy hablando del cociente. Si tal límite existe, entonces la derivada se denomina derivada ordinaria y tiene distintos significados, fíjense. Son lo que les platicamos a los alumnos de primer ingreso a nuestro curso de cálculo. Primero, se puede entender a la derivada como la rapidez de cambio del valor de la función con respecto a x en ese punto. Es decir, ¿qué tan rápido cambia f cuando modifico el valor de x? Eso es exactamente la definición de la derivada. Que tiene repercusiones cuando esa f le ponemos un nombre, le ponemos, no sé, concentración, temperatura, presión, cualquier nombre que nosotros podamos asociar a una experiencia, a un segmento de la realidad, entonces tiene un significado importante. Y además, la podemos asumir como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función f de x en ese mismo punto donde la calculo. ¿Ok? Bien. Lo que les decía, si f representara una propiedad de la materia, temperatura, la posición de una partícula en movimiento, la concentración, etcétera, y estas, ojo, variaran en función de una sola variable, podemos pensar que este fenómeno que estamos viendo es un proceso dinámico, lo llamamos un proceso dinámico. La derivada entonces, f', representa la rapidez instantánea con que esa propiedad cambia cuando el valor de la variable se modifica. Ahora, si traducimos eso al lenguaje, si lo traducimos a los estudiantes al lenguaje que estamos tratando de poner de moda con ellos, de relacionar los objetos de la matemática con objetos reales, objetos que podemos ver, fenómenos dinámicos, les decimos que la mayoría de las leyes, bueno, muchas de las leyes que se han establecido para estudiar diversos campos del conocimiento, por ejemplo, digamos la ley de Fourier para transferencia de calor, siempre toman como punto de partida no el fenómeno, no la propiedad particular del fenómeno, sino qué tan rápido se mueve. Es decir, los modelos lingüísticos como que dicen, no voy a decir qué pasa con f, sino voy a decir qué pasa con qué tan rápido se mueve f. Por ejemplo, una de las afirmaciones en química dice que la rapidez con que cambia la cantidad de un reactivo en una reacción de descomposición es proporcional a la cantidad de reactivo. Cuando yo hablo de rapidez con que cambia una propiedad, una situación real, estoy hablando de derivada. Esto nos permite construir los modelos de fenómenos dinámicos a partir de lo que ya conoceremos después, son las ecuaciones diferenciales, porque no estamos modelando el fenómeno, la propiedad del fenómeno, sino por su rapidez de cambio. Eso es muy importante que los muchachos asuman, porque la derivada finalmente para nosotros no es esta cosa que está aquí escrita, es más allá, es la rapidez con que está cambiando una propiedad cuando yo modifico la variable de la que depende, particularmente el tiempo. Bien, siguiendo con la idea que platicamos en álgebra, al inicio de álgebra, que es la lógica matemática y las teorías axiomáticas, una de las formas que a mí me gusta mucho presentarle a los muchachos, para que no se hagan muchas bolas con el asunto de la derivada, es simplemente demostrar a través del cálculo de los límites
la derivada de funciones elementales. ¿A qué le llamo funciones elementales? Ahorita las vemos. Y después una regla, una serie de, que también demostramos a través del límite, del operador límite, una serie de operaciones que puedo hacer con las funciones. Y entonces a partir de entender esas 1, 2, 3 y 4 derivadas. Esas 4 derivadas únicamente requieren la derivada de una función algebraica x a la r, la derivada de la función circular seno, la derivada de la función circular coseno y la derivada de la función exponencial e a la x. Reitero, estas derivadas las demostramos con límites. Demostramos que efectivamente la derivada de la función x a la r es r por x a la r menos 1. Que la derivada del seno es el coseno. Que la derivada del coseno es menos el seno. Y que la derivada del exponencial de base e es la misma función. Esta, además, les comento a mis alumnos que es muy importante que la consideren porque es la mamá de las funciones que aparecen en la solución de las ecuaciones diferenciales. De hecho, muchos de los métodos de solución de ecuaciones diferenciales se basan en este concepto, que la función exponencial de base e es la única de todas las funciones reales de variable real, cuya derivada es la misma. Y entonces yo la puedo derivar y les digo a manera de chiste que puedo pasarme la vida derivando la función e a la x, heredarle esa chamba a mi hijo y que mi hijo se le herede a su hijo y se acabará toda mi generación y mi descendencia y nunca acabarán de derivar esa función. Y entonces ahí podemos meter de alguna manera intuitiva el concepto de una función infinitamente derivable. Posteriormente decía, estas funciones, estas derivadas de funciones elementales, ¿cómo las vamos a jugar? Pues las vamos a jugar con la derivada de funciones, de operaciones con funciones. La derivada de una suma algebraica, como decía, demostramos que la derivada es una transformación lineal y entonces abre sumas. La derivada de un producto se desarrolla de esta manera, es decir, la derivada del producto FG, todos ustedes lo saben, no necesito reiterárselos, ahí está escrito, la derivada de un cociente cuando G, la función que está en el denominador, es distinta de 0, y las otras dos que son, les digo a mis alumnos, cuando estoy en el salón de clases, fíjense, cuando estoy en el salón de clases y hablo de esta operación y de la otra, hago algo que los saque de lo que están. No de mi clase, evidentemente, porque hay cuates que no están en mi clase. Por ejemplo, a veces me subo al escritorio, al escritorio que tenemos. O, por ejemplo, a veces me salgo y vuelvo a entrar y lo que quiero es llamar su atención, porque justamente estas operaciones son operaciones que solo se hacen con funciones, pero que son las operaciones que más comúnmente trabajamos nosotros cuando estamos modelando fenómenos reales, fenómenos dinámicos que vienen de algún segmento de la realidad. La composición de funciones, cuya derivada se llama la regla de la cadena, la deducimos, de hecho decimos, construimos la composición y luego construimos la derivada. Y la derivada de una función inversa. Aquí es importante recordar que como damos la definición de funciones en los dos cursos perfectamente bien establecidas, establecemos los tipos de funciones y entre ellos la función biyectiva que cuando modelamos fenómenos o cuando hablamos de funciones, en general funciones reales de variable real, decimos, bueno, miren, esta es una función biyectiva. Esta no es biyectiva, pero bajo en este determinado intervalo sí se porta de manera biyectiva. De manera que yo puedo, a través de este concepto, introducir el concepto de función inversa y posteriormente de la derivada de una función inversa. Fíjense, si yo defino a f estrella como una inversa de f, entonces puedo establecer que hay una función y que es la inversa de f. Por ejemplo, ¿quién? El logaritmo natural, inversa del exponencial. El arco seno, inversa del seno. El arco, todas las funciones arco de las trigonométricas son funciones inversas. La x cuadrada de la raíz de x. Es decir, bajo ciertos dominios, estas funciones tienen inversa y entonces, si yo defino a y como la, digamos, arcotangente de x, de x, no sé derivar el arcotangente. En mis funciones elementales no está. Pero a cambio sí está
la de la tangente. Y no está en las elementales, pero sí está en las operaciones con funciones. Perdón, derivadas con operaciones. Entonces, lo que hago es aplicar la inversa de la inversa, que es la original, sobre la función. Y de manera que en el lado izquierdo, en lugar de y, me queda f sobre y, y del lado derecho me queda la identidad, porque cuando aplicamos en composición una función con su inversa, o al revés, la inversa con la función, obtenemos la identidad. Entonces, ¿cómo obtenemos la derivada de la y? La derivada de y con respecto a x a partir de esto, pues simplemente derivando ya esta nueva ecuación, la derivamos y la derivamos implícitamente y finalmente obtenemos que la derivada de y con respecto a x, en este caso, es el recíproco de la derivada de la función original sobre y. Y posteriormente buscamos una relación entre la derivada de la función f sobre y con x. Y esa se da siempre a través de esta relación intermedia que es cómo se define a x en términos de f de y. Bajo esa construcción podemos nosotros derivar cualquier función inversa. Luego, con todos estos elementos, decía, ahora sí les platicamos de las aplicaciones de la derivada, siempre en términos de fenómenos que podemos ver como segmentos de la realidad. Razones de cambio relacionadas, funciones creciente y decreciente, concavidad y puntos de inflexión abusados. Aquí está lo importante en las funciones decreciente, perdón, en los puntos de inflexión y en los extremos hay algo importante que decir en termodinámica, los extremos relativos máximos y mínimos, y de repente, como les decía hace rato, hacemos algunas aplicaciones sobre optimización. En mi caso particular, yo les platico de el ajuste de curvas, de datos experimentales a curvas, a funciones, pues. Ok. Otro antecedente importante que es donde vemos nosotros la diferencia. Se dice que si epsilon es una cantidad que depende de h, y a h la vamos a llamar como delta x, un incremento en x, tal que para una x fija y una h variable, ese error, digamos ese error que depende de h, es el que se obtiene a partir de hacer la diferencia entre el cociente de diferencias, que hemos dicho, y la derivada. ¿Ok? Es decir, podemos tomar ese como un cociente de incrementos en f de x y en x, menos la derivada de f. Este error nos indica qué tan diferente es la pendiente de una recta tangente con la pendiente, perdón, la pendiente de una recta secante con la pendiente de una recta tangente. Ok, entonces, bajo esta idea, lo que nosotros queremos hacer es que ese error sea cero. Entonces, podemos tomar el límite de ese error de alguna manera cuando h tiende a cero. Y ese error tendría que ser cero. Y bajo esa idea, nuestra ecuación nos queda ya despejadita que la delta de f de x es la derivada de f por delta x. Ojito. Si metemos otra vez el concepto del límite a esta ecuación que acabamos de establecer, ya no estamos hablando de f' de x por delta x. Estamos hablando que le aplicamos el operador límite y entonces hacemos ese delta x lo suficientemente pequeño con lo que obtenemos lo que se llama la diferencial de una función en una variable. La diferencial de f como la derivada de f con respecto a x, diferencial de x. ¿Ok? Aquí ya no vale decir por diferencial de x, es diferencial de x. Y aquí podemos asumir, fíjense, a esta diferencial como una transformación lineal justamente. En este caso, la matriz de la transformación lineal de f es una matriz de 1 por 1, que es un escalar, y corresponde con la derivada de la función f con respecto a x. La matriz asociada a la transformación es la derivada. Por eso, en algunos casos, no sé si ustedes han escuchado, yo sí lo he escuchado con cierta frecuencia, que se dice que la derivada es una matriz. Finalmente sí, es la matriz asociada a la transformación lineal, que es la diferencial. Por lo tanto, la diferencial tampoco es un número. Yo no puedo calcular una diferencial. Lo que sé es que la diferencial es una transformación lineal. O sea, es una función que va de un campo, de un espacio en otro. Nada más.
¿Ok? ¿Sí puedo evaluar la input? Pues a lo mejor sí, pero lo que no puedo es decir que la diferencial es un número. Por tanto, la diferencial tampoco es una rebanadita delgadita de pastel. Nadie podría pedir que le dieran una diferencial de pastel porque entonces le tendrían que dar una transformación lineal. Terminamos la discusión de los antecedentes con los conceptos de integración y técnica que aplicamos en los cursos de cálculo de una variable. Partimos de la idea principal de que como la derivada es una función y se demuestra que es única, es decir, la derivada de una función es única, dicho de otra manera, si yo tengo dos funciones que son la derivada de una tercera, pues esas dos funciones nada más son una, ¿ok? No hay dos cosas iguales a una tercera, porque si son iguales, pues ya no hay, nada más hay una, ¿ok? Siendo única la derivada, es decir, cumple con el criterio de unicidad, además con el de linealidad, entonces la derivada es una función biyectiva, finalmente es una transformación lineal biyectiva y por tanto tiene inversa. Entonces la inversa de la derivada, otra vez la tenemos desde la perspectiva de la derivada de funciones elementales. Es decir, yo no meto a mis alumnos en complicaciones de que ahora, imagínense o échenle en su cuaderno a ver cómo determinan como antiderivada la antiderivada de la función coseno de x por e a la 3x. Eso no. ¿Okay? Yo simplemente los llevo a las derivadas, a las antiderivadas de las funciones elementales que ya conocemos. Y a partir de esto definimos que la antiderivada de una función es una función de clase CK más 1 cuando la función f es de clase CK. Es decir, es K, es ¿qué? Continua y K veces derivable la función f minúscula. La función f mayúscula, que es su antiderivada, es K más 1 veces derivable. Pues claro, porque ya le sacamos antiderivada. Se define a la función antiderivada como aquella función cuya derivada es la función de la que partimos. Y entonces, a partir de esto, nosotros hacemos una relación, demostramos de una manera muy sencillita que la antiderivada de una función en particular, hacemos el caso particular, la asociamos con el área bajo la curva de una función, de la función f minúscula. Hacemos el cálculo del área bajo la curva y llegamos a demostrar que exactamente la antiderivada corresponde con la integral. Y bajo esta idea, ahora sí, la integral definida la puedo calcular mediante la antiderivada. Y se dice entonces que si f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, se tiene que la integral desde a hasta b, esa es definida entre límites, de la función f minúscula es la función f mayúscula evaluada en el límite superior menos la misma función evaluada en el límite inferior. Porque ese es un número que nos determina el área bajo la curva que describe la función f que está en el integrando entre los límites a y b en x. Ese es el área bajo la curva. Con esto podemos, y de hecho lo hacemos en clase, calculamos áreas de formas que en algún momento de su historia de los alumnos les han dicho, por ejemplo, el área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Y entonces sí, yo les platico mucho la historia de que cuando yo estaba en la primaria, mi maestra me dijo que para calcular el área, para calcular el perímetro de una circunferencia, los griegos cortaron una cuerda, hicieron una circunferencia grandota, cortaron una cuerda del tamaño del diámetro y la pusieron alrededor de la circunferencia y descubrieron que cabía pi veces. Y entonces ahí fue donde yo dije, no, la matemática no es lo mío. ¿Cómo le hicieron los griegos para calcular físicamente quién es pi? Bueno, evidentemente la maestra me estaba engañando y eso se los cuento como una historia a mis alumnos. A partir de esta definición de la integral definida, valga la redundancia, que no es redundancia, podemos nosotros definir ahora a la integral indefinida. Si decimos que el límite superior no está fijo, es cualquier valor de x, lo que sí está fijo es el límite inferior, entonces la integral desde a hasta x de f de x es justamente la diferencia
de la función antiderivada evaluada en el límite superior menos la evaluada en el límite inferior, en donde la antiderivada evaluada en el límite superior es una función explícita en X y la función evaluada en el límite inferior es un número, es una constante. Por lo tanto, se define a la integral indefinida como la integral definida cuyo límite superior no está fijo y por eso se define como la antiderivada de la función más una constante que se llama la constante de integración. Esta constante de integración está asociada con el valor inicial del intervalo de integración. Esto también es muy importante y se los recalco a los estudiantes porque cuando resuelven ecuaciones diferenciales, resolver una ecuación diferencial no tiene mucho caso si no la podemos aplicar. Entonces, ¿cuándo la aplicamos? Pues cuando conocemos la condición inicial. Esa constante de integración es la que aparece, su valor aparece a partir de conocer la condición inicial de un fenómeno dinámico. Bien. Finalmente, bueno, no, perdón, todavía me faltan dos cosas. Técnicas de integración, platicamos esto. Como hemos partido de las integrales de funciones elementales, que bueno, en ningún problema físico real nos vamos a encontrar con la integral de una x al cuadrado o de una a la x, a lo mejor sí, pero bueno, son muy pocos los que serán. Definimos que hay un conjunto de funciones cuya antiderivada no podemos obtener directamente. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esos problemas? Primero, y aquí radica otra vez la importancia que nosotros, particularmente yo, le atribuyo al concepto de función y al aterrizaje de ese concepto en la representación de una propiedad de la materia real. Yo tengo que identificar perfectamente bien a estas alturas del curso, tengo que identificar perfectamente bien a las distintas funciones e incluso a sus derivadas. Porque yo requiero que si tengo una integral de una función que ya no es elemental como f de x, sino que es una composición de h sobre g, multiplicada por la derivada de g en el integrando, o bien la derivada de g entre la composición de h sobre g, pues puedo usar una técnica de integración que se llama cambio de variable, introduciendo una variable auxiliar que se llama, como quieran, yo le puse u, a g de x. Entonces la diferencial de u, tal como definimos la diferencial, sería la derivada de g de x diferencial de x. Y entonces nuestra integral tan horrorosa que estaba, nos queda como una integral sencillita de h de u, o bien de 1 sobre h de u. Si h de u o 1 sobre h de u son funciones integrables, podemos resolver ese problema. Y entonces regresamos a nuestro dominio original utilizando otra vez la transformación que hicimos, el cambio de variable que hicimos. Encontramos la solución en u, pues regresamos a que u vale g de x. Luego, la integración por partes atiende a un conjunto de funciones que podemos identificar claramente como una función h y otra que sea la derivada de otra función g. En este caso, puede ser que h y g no tengan la menor relación entre sí. Puede ser que h sea, por ejemplo, algebraica y g trascendente. O puede ser, por ejemplo, que quiera yo integrar una función trascendente elevada a una potencia, por ejemplo, el coseno a la n. Bueno, lo puedo partir en coseno por coseno a la n menos 1. Y entonces, con eso, hacemos una selección de partes, definimos a una de las funciones como u y a la otra como la diferencial de otra función. Por eso pues, tenemos que identificar la derivada de una función. Y obtenemos la diferencial de u a través de la derivada de h, diferencial de x, y la v como la integral de la g'. Bajo esa selección de partes, aplicamos el teorema de integración por partes que dice que la integral de esa función es u por b menos la integral de b de u. Siempre que la integral de b de u sea una integral que sea más sencilla que la original o como máximo con el mismo grado de complejidad, podemos aplicar este método. Si no, no tiene caso. Y bueno, la selección de partes también les hacemos sugerencias de cómo deben seleccionar las partes en esta integración. La sustitución trigonométrica trata con funciones que implican sumas o diferencias de cuadrados de variables y constantes, elevadas a potencias n medios, que donde n es cualquier entero.
Es decir, puede ser n1, 2, 3, 5, menos 10, menos 1, menos 7, cualquier número entero. ¿Incluso 0? Sí, incluso 0. Pero eso ya nada más sería la integral de h. Bueno, entonces, aplicando el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, estas integrales las podemos transformar a formas más simples de integración. Y finalmente, la integración de fracciones por fracciones parciales. Dada una función racional, nosotros queremos conocer su integral, pues definimos finalmente que esa función racional, que toda función racional se puede descomponer en la suma de sus fracciones parciales. Eso es un tema que se discute en álgebra, las fracciones parciales. Hacemos la descomposición y entonces en lugar de integrar la función racional, integramos la suma de fracciones parciales. Y otra vez, como la integral es una función lineal, es un operador lineal, podemos, en lugar de hacer la integral de la suma de funciones, hacer la suma de las integrales de cada función, en donde esas funciones son fracciones parciales y ya se pueden resolver. Y las aplicaciones, es importante que ustedes tengan en consideración, compañeros profesores, las aplicaciones que platicamos sobre integral, porque son muy importantes y para termodinámica por ahí hay un par de cosas que son importantes. Primero, como áreas bajo curvas o como áreas entre curvas. La integral se aplica en estos dos casos. Trabajo. Decimos, si f de x es una fuerza que se aplica desde un punto A hasta otro B en línea recta, entonces sabemos que el trabajo que desarrolla, o sea, en línea recta A a B, ¿ok? O sea, por eso está sobre el eje de las x's. F de x es la fuerza y esa puede ser variable. Entonces, podemos nosotros a través del mismo criterio con el que construimos a la integral como el área bajo la curva, podemos construir al trabajo como el área bajo segmentitos que podemos asumir rectos, después tomamos el límite y podemos calcular el trabajo como la integral de la función fuerza sobre la distancia. La masa total. Otro concepto importante dice, si yo tengo un material que tiene una densidad variable y con ese material construyo un alambre de longitud L, y su espesor, aquí puse la palabra despreciable, no me gusta mucho, quisiera decir eso, es una palabra que tengo a partir de algún libro, particularmente el Van Ness, Smith y Van Ness de termodinámica, usaba esta palabra. Debo decir que el espesor no importa, el espesor es irrelevante. Lo que importa en términos de esta densidad es la longitud, por eso se llama densidad lineal. Entonces yo puedo calcular la masa total de ese alambre a través de la integral desde 0 hasta L de la densidad lineal que depende de la variable z diferencial de z. Otro concepto importante para varias asignaturas posteriores es la determinación de la longitud de un arco de curva. Decimos que si C es el arco de una curva plana, que es el arco, que describe una curva plana, el arco de curva plana que describe una función en un intervalo dado y esa es su longitud, ahí está la cosa, la curvita es C y ese es lo que mide esa curvita C, entonces la longitud la podemos calcular y se demuestra, lo demostramos. Usando el teorema del valor medio se puede demostrar esto. De esa manera podemos calcular la longitud del arco de curva. Entrados en esto, pues áreas y volúmenes de sólidos de revolución también los podemos determinar a partir del concepto de que un sólido de revolución se forma rotando alguno de los ejes, en este caso es el eje de las abscisas, al hacer rotar la gráfica de una función con respecto a ese eje coordenado. Entonces, la imagen que se forma ahí en esa rotación es un sólido de revolución y su área y su volumen se pueden determinar en términos de que estas longitudes de esta curva ya están calculados como la longitud de arco. Bien. Hasta ahí tenemos nosotros un montón de conceptos y operaciones que ya hemos, reitero, en cálculo insistimos mucho con los estudiantes.
en que todos esos objetos no son objetos ya abstractos de la matemática, no son cosas que quién sabe quiénes sean, son cosas que nosotros podemos sentir, podemos ver, podemos percibir, podemos imaginar. Esos objetos ahora tienen vida. Ahora, con esos objetitos que ya conocemos, que son los que debe conocer un estudiante cuando termina su primer semestre, podemos abordar el problema de introducir la derivada parcial. Es decir, a lo mejor si no les platico todo lo anterior e inicio con esta discusión, a lo mejor logro el mismo resultado, pero mejor quise establecer el antecedente porque yo no sé qué tanto algún profesor que quiere, digamos, introducir la derivada parcial en su curso, tiene ese conocimiento de que cuál es el antecedente, es decir, con qué materia prima va a trabajar, qué es lo que al menos han visto en el pizarrón o en su cuaderno los estudiantes. Entonces, con este antecedente podemos nosotros abordar el problema de la derivada parcial de una manera, digamos, le voy a decir que la gente tiene que hacer otras cosas. ¿Perdón? Perdón, Salvador. Ah. Ya nos pasamos un montón del tiempo del seminario. Ah, ok, pues si quieren ¿habría forma de que esto. Lo podemos pasar a otro seminario? Toda Claro la parte sí. de derivada parcial. Claro que sí. Porque hay personas que tienen otras juntas y otras, ¿cómo se llama? Sí, clases. Actividades, ajá, clases, ajá. Sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Voy a dejar de compartir esta pantalla para vernos las caras porque es horroroso no verse. Listo. Bueno, les decía, yo quería platicarles este antecedente porque no sé qué tan claro tienen los profesores de otros departamentos con qué recursos cuentan los estudiantes cuando llegan al segundo semestre. Le había comentado al doctor Borges, al jefe de departamento de matemáticas, que pretendía hacer este paseo introductorio para que ahora sí, con estos elementos podamos decir, mis estudiantes de segundo semestre de la carrera, de cualquier carrera, saben esto y entonces pueden aplicarlo en este otro concepto. ¿Sale? Esa era la intención. No fue alargar mucho el asunto. No, ya sé, la parte de derivadas parciales, supongo que también es amplia, ¿no? Es más corta, pero la podemos ampliar, si podemos ampliar. Para un seminario adicional. Sí, porque sí, es importante que todos sepamos qué tipo de conocimientos en principio tienen los estudiantes cuando llegan a las clases de termodinámica. Pero bueno, déjame preguntar aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Porque algo que a mí sí me preocupa es que aunque evidentemente es muy amplio lo que los estudiantes saben en principio de los cursos de álgebra y de cálculo 1, no logran aterrizar todos esos conceptos. Entonces, cuando uno les empieza a hablar en termodinámica de función trabajo, las integrales, simplemente el hecho de que ya no les estás hablando de X, Y, Z, ya no saben qué hacer. Entonces, yo ahí sí no sé cómo hacer para que los estudiantes aterricen todos estos conocimientos que adquieren en las clases de matemáticas. A ver, Ulises tiene una pregunta, por favor. Ulises. Levantó la mano, pero no dice nada. Sí. ¿No se me escucha? Ya, Ulises. Perdón. Le decía que si quiere que conteste primero la pregunta de usted para que luego no nos hagamos bolas con las dos preguntas. Ok, sí, Salvador. Claro que sí, sí, maestra, yo comparto su preocupación. Sí, es muy claro que todo esto que les he comentado es lo que yo les doy a mis alumnos. El problema es que no todos lo toman
exactamente así. De hecho, estoy completamente convencido de que les explico la derivada de una función específica y al otro día les pregunto y pues difícilmente me van a contestar. Sí, eso es muy claro. Pero eso es una cuestión de madurez. Y yo tengo un pequeño problema. Cuando yo les empiezo a asociar los objetos matemáticos con objetos reales, les cuesta mucho ver eso. Y yo creo que eso se refleja en lo que usted dice, ¿no? Finalmente, cuando les cambiamos de nombre a las variables, como que les hace mucho ruido eso. Entonces, yo lo que acostumbro, y lo hago desde hace ya algún tiempo, es trabajar mis funciones con distintas variables, con distintos nombres. Y les digo, hagan las derivadas y finalmente estoy completamente seguro que muchos de ellos, bueno, mejor dicho, algunos de ellos sí van a entender perfectamente que se trata solamente de nombres de variables, de nombres de objetos. No necesariamente relacionar las X, Y, Z con las únicas variables que existen, ¿no? Generalmente les hablo, por ejemplo, de ecuaciones de estado, por ejemplo. Me meto un poquito en el territorio de ustedes, muy poquito, no creo que no quiero interferir mucho en sus explicaciones posteriores, pero por ejemplo en álgebra les hablo de las ecuaciones de estado, particularmente de Van der Waals, porque trabajamos en métodos numéricos con la solución del volumen para presión cúbica. Exacto, resolvemos la ecuación cúbica en métodos numéricos. Les hablo un poquito de los coeficientes de fricción, les explico un poquito de qué se trata la fricción, les meto ecuaciones para calcular coeficientes de fricción en flujo de fluidos y resolvemos con métodos numéricos. En el curso, en la primera parte del curso de álgebra, cuando vemos en la segunda unidad sistemas de ecuaciones, hay un tema que nosotros, el maestro Manuel Vázquez, el maestro César y yo metimos, que es el de análisis dimensional, que es un primer intento por tratar de que vean ellos que los fenómenos que podemos ver, que podemos ver que están ocurriendo, podemos jugar con ellos y ver qué es lo que se mueve de esos, es decir, hacer una especie de modelo lingüístico primero del fenómeno para después decir, bueno, tengo todas estas variables y ahora sí, las voy a meter en una olla y voy a ver cómo interactúan entre ellas. Y la olla, pues, es el teorema de Buckingham o el teorema de Rayleigh, cualquiera de los dos que son básicamente mismo, que finalmente resuelven sistemas de ecuaciones y construimos con ellos, y se los comentamos, algunos números adimensionales característicos de flujo de fluidos, de transferencia de masa o transferencia de calor. Esas son las ideas que nosotros aportamos a los estudiantes, y para mí está completamente claro que con los antecedentes que traen de la educación media y la media básica y media superior, y lo que digamos su situación propia de adolescencia, hay muchos que no les permite, a muchos de ellos no les permite digamos, capturar esas cosas que nosotros les platicamos. Y es un trabajo complicado. Yo creo que ellos hasta tercer, cuarto semestre van a ir, pero va a ser a fuerza de repetirles, maestra, a fuerza de repetirles que las variables se llaman así y que las funciones representan esto. Es una cuestión que a mí particularmente me gustaría mucho que se reiterara en las asignaturas posteriores. Seguirles hablando de función y decirles si mis variables son estas, todo. Eso enriquecería mucho su percepción de las cosas. Yo creo eso. Muy bien. Ulises, ahora sí. Sí, ya me escuchan, gracias. ¿Sí se oye? Sí. Ok. Muchas gracias, profesor Salvador Granados. Mi pregunta es, de todo este bagaje que usted nos dio, que traen los chicos y que sabemos que no lo traen todo, yo creo que usted en sus años de experiencia y todo detecta cuál es la parte más frágil que traen, porque yo creo que en clase nosotros en Termo, por ejemplo, no podemos traer todos los temas que usted mencionó amablemente, pero sí uno o dos. Mi pregunta sería, ¿cuál sería usted el que cree que sea el tema que deberíamos recordarles de los que hemos visto hoy? Pues el que les interesa a ustedes, bueno, particularmente en termodinámica, es
Yo creo que lo mismo que le dije a la maestra Maru, o sea, yo creo que el concepto de función y las operaciones es fundamental que ellos lo conozcan, que lo trabajen, pero además que lo puedan asociar a fenómenos reales. El concepto de función, yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar mucho en primero, segundo, tercer. Ya hasta tercer semestre a mí todavía me provoca algunos problemas con los compañeros, con los jóvenes de ecuaciones diferenciales. Creo que es ahí en donde ya empiezan a aterrizar un poquito más esa idea. Yo creo que si seguimos insistiendo en el concepto de función y sus aplicaciones, vamos a ganar mucho con los muchachos. Ok, vale. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Hay alguien que dice Huawei Media, no sé quién es, pero levantó la mano, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, sí. Mi nombre es Efraín Pérez. Lo que pasa es que acabo de instalar Zoom porque no lo uso, pero básicamente quería hacer dos comentarios con el maestro Salvador. Una de las cosas que nos están pasando con los estudiantes, yo creo, yo soy profesor de matemáticas también, entonces, Sí. una de las cosas que yo creo que es uno de los problemas principales es los alumnos llegan con un muy bajo conocimiento geométrico y muy bajo conocimiento trigonométrico, que después son tremendamente necesarios para poder desarrollar todos estos conceptos. Entonces, yo siempre he tratado de que los chicos empiecen a contemplar estos conceptos geométricos, pero a veces perdemos las oportunidades. Y, por ejemplo, ahorita yo lo que detecto es, si un alumno ahorita de primero o segundo semestre viera su presentación, es una presentación tremendamente formal, y desde el punto de vista del estudiante que está aquí sentado, yo digo, no sé cuántos estudiantes estén de primero y segundo, pero seguramente a los 15, 20 minutos abandonaron, porque esta situación de la formalidad es muy buena para nosotros que entendemos todo el concepto completo, pero para ellos es muy difícil. Y luego cuando hacemos estos conceptos de llevar la parametrización, que es de lo más sencillo si lo pensamos así, nosotros tenemos un punto, y si a ese punto le aplicamos un parámetro, lo estamos recorriendo y estamos creando una línea. Si a esa línea le aplicamos un segundo parámetro, esa línea está recorriendo, está barriendo una sección que se vuelve un área, y luego esa área le aplicamos un tercer parámetro, y esa área está creando un paralelepípedo. Entonces, este tipo de concepto geométrico para el alumno es muy difícil de entender, este concepto de barrido, de la línea recta, que simplemente lo que estamos haciendo es esta formalidad de ponerle A más T o S, el parámetro que se quiera usar por el vector, les causa mucho conflicto porque no entienden la situación geométrica. Entonces, yo sí creo que sobre todo los alumnos de primero, habría que buscar la manera de meterles conceptos un poco menos formales quizá, pero que después seamos consistentes. Y la consistencia es, si yo le digo que la línea es A más T veces un vector, pues el plano es el punto más otro un vector que está parametrizándose, más un segundo vector que está parametrizándose, y no poner la ecuación normal del plano, que ellas lo confunden y automáticamente lo ponen como el plano es la recta en el espacio. Yo les digo, es muy difícil que entiendan eso. En cálculo 2 me he pasado toda la vida con esto. Entonces, yo lo que hago es tratar de acercarles, y creo que desde el punto de vista de quitarle la formalidad, nada más para terminar, ya es lo último que voy a decir, yo lo que hago, hace rato mencioné una cosa que me preocupa. Les dice, es que nosotros podemos agarrar catalizadores y en química ver la reacción en el laboratorio. Creo que estamos olvidando el concepto de experimento mental que creó Einstein, y ese concepto mental de Einstein, básicamente, de experimento mental, lo que trata es básicamente de acercar la física y la matemática a que los estudiantes puedan hacer esta abstracción, y entonces no decirles, es que tú lo puedes agarrar con las manos, sí, en química lo puedes agarrar con las manos, pero lo puedes agarrar con tu cabeza en matemáticas, lo puedes agarrar con tu cabeza en ciertas cosas de física, inclusive en ciertas cosas de química. Hay cosas de química que son muy abstractas. Entonces, no tenemos que divorciar tanto el asunto de la matemática de la cercanía del alumno, pero nada más es un concepto mío y nada más le quería comentar eso. Perdón, profesor, ya esto es lo que iba a decir. Bien, bueno, maestro, quería comentarle una aproximación a lo que yo creo puede resolver su observación. Fíjate, maestro, estoy pensando en lo siguiente. Si yo tratara menos formalmente la matemática, estaría cayendo en el error de continuar el aprendizaje de manera intuitiva.
Y ese aprendizaje a la larga requiere de una serie de quién sabe cuántas miles de reglas para poder trabajar con un solo objeto, que es una sola asignatura, que es la matemática. Entonces, para evitarme yo y evitarle a los muchachos el estar recordándose, si se les olvida la regla 35.425, chin, ya no pudieron hacer esto. No, o sea, si se formaliza la matemática, es mucho más sencilla. Claro, el nivel de formalización que yo presento es el que estoy impartiendo en mis cursos. Pero no, comentaba, si pierdo la formalidad, pierdo mucho. ¿Cómo puedo ir subsanando esa carencia de, digamos, elementos para poder entender lo que uno dice de manera formal? Pues, como dice, ¿no? O sea, ¿cómo construyo yo una recta? Es decir, ¿cómo sé que el parámetro T me va a determinar? Pues vamos a calcularlo, vamos a hacerlo. Lo hacemos físicamente en el pizarrón o aquí en el pizarroncito del iPad, ahora en mis clases virtuales. ¿Qué es lo que hago? Pues le ponemos nombre a un vector, en R2 o en R3. Le ponemos nombre al punto de apoyo, le ponemos nombre al vector y empezamos a calcular puntos en el plano que van determinando la recta, modificando el valor del parámetro nada más. Entonces, no nada más se asumiría, según yo, la idea de la geometría que está atrás de esto, sino que irían construyendo, que es lo mismo que hago con la parte de métodos numéricos. En métodos numéricos yo no me pongo a que programen y ya resuelvan, no, hay que hacerlo a mano. Los métodos numéricos primero se verifican a mano y después, ahora sí, vamos a usar un Excel o un programa en Fortran o en Python, en el lenguaje que quieran, que los muchachos en primer semestre no conocen, eso es claro para mí, no saben usar a veces ni el Excel. Entonces, lo que hay que hacer es esas cosas a mano. O sea, sí, somos formales en la descripción de nuestros objetos, pero a la hora de jugar con ellos, les quitamos esa formalidad o se las hacemos menos visible. Sí me doy a entender, maestro Fren. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, no, el comentario, gracias. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Javier, creo que. Sí, Javier. bueno, nada más quería sugerir que me parece muy interesante, creo que puede salir una plática muy enriquecedora si hacemos una segunda sesión en que continúe a partir de aquí de las derivadas parciales y, y sigamos platicando porque me parece que la discusión puede ser muy enriquecedora tanto para el departamento de fisicoquímica como para nosotros, ¿no? Claro. Con las experiencias de todos. Gracias. ¿Le parecería el próximo viernes, profesor? Sí, ¿cómo no? Igual sí. a la 1. Sí. Bueno, Sí, entonces yo igual lo anuncio. la derivada parcial ya. Exacto. Yo entonces lo anuncio, vuelvo a pedirles un cartelito para que los que ya tuvieron que irse lo sepan. Y pues nos vemos el próximo viernes a la 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, ¿cómo no? Bueno, Gracias. muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Que ahora la mejor sería, como dice Miguel Costas, ¿no? Que sería la derivada parcial revisitada. No es cierto.